Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es María Sol Peralta. Yo me especializo en infancia, tanto en aspectos de crianza como en cuestiones de abuso y maltrato infantil. A su vez, soy docente de educación media, trabajo en la Facultad de Psicología, en dos cátedras que corresponden con dos materias de tercer año de la licenciatura. Y a su vez, estoy como colaboradora en el laboratorio de la facultad junto al equipo de psicología sanitaria. En esta oportunidad vamos a hablar de crianza respetuosa, qué es la crianza respetuosa, y dentro de ella hablaremos sobre los límites, cómo establecerlos y cómo actuar frente a los berrinches. Básicamente, la crianza respetuosa es el resultado de afluencia de distintas disciplinas. Su fuente principal es la teoría del apego, que es la que más evidencia científica tiene. También tenemos otro modelo, que es la parentalidad positiva. Y además, en la actualidad, quien vino a respaldar estas otras teorías son las neurociencias afectivas del desarrollo, que es lo que transformó a la teoría del apego en ciencia. Esto quiere decir que todo está comprobado. Vamos a repasar algunos criterios. El elemento fundamental de la crianza respetuosa es, en primer lugar, la coordinación psicofisiológica, que tiene que ver con las necesidades del niño. Pero esto no se refiere solo al trato que se le da al niño directamente, sino también a todo lo que los niños ven. O sea, no es solamente cuando le hablas al niño, sino también cuando estás hablando por teléfono y tu hijo está al lado escuchando. Entonces, este criterio se trata de ser más conscientes de las necesidades de los otros y no solo de las de tu hijo, sino de tu entorno. El buen trato, para que funcione, tiene que darse hacia todas las personas con quienes nos relacionamos. Es decir, yo me relaciono con los otros respetando sus necesidades. La crianza respetuosa tiene que ver con el respeto, pero no significa el respeto hacia el capricho del niño. No se refiere a eso, sino que se refiere a las necesidades psicofisiológicas de los niños. Esto lo explica muy bien la neurociencia. Por ejemplo, el desarrollo cerebral está en contacto constantemente con el ambiente afectivo. Entonces, si este ambiente es de buena calidad, el cerebro se desarrolla mucho mejor, dando como resultado un cerebro más complejo, que lo que va a tener este cerebro más complejo va a tener más herramientas para la resolución de conflictos, por ejemplo, entre muchas otras cosas más que va a poder desarrollar. Por ejemplo, va a incidir en el autoestima, en la identificación y en infinidad de cosas más. Entonces, el respeto implica que nosotros atendamos las necesidades psicofisiológicas del niño. ¿Y cómo podemos saber cuáles son esas? Eso se hace con la observación. Hay algo que se llama respuesta sensible, que se da cuando el adulto ve una señal en el niño y logra, mediante la observación, es decir, percibir lo que el niño quiere comunicar con esa señal. Y en base a eso, interpreta y da una respuesta el adulto, ¿no? Intentando regular esa situación determinada. Entonces, cuando esto funciona bien, los apegos son seguros, la crianza respetuosa es segura y las relaciones son sanas. Para que esto pueda darse, es importante y fundamental la autorregulación del adulto. Es decir, calmarse uno como adulto. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la parte de los berrinches. Ahora vamos a pasar a los límites. Los límites. No hay que confundir crianza respetuosa con falta de límites. Los límites son súper importantes. Los niños necesitan límites sin duda, pero los límites no requieren malos tratos. No tengo que establecer límites con malos tratos. Esto sería lo contrario a la crianza respetuosa. La crianza respetuosa requiere, como decíamos anteriormente, la regulación psicofisiológica, pero no de lo que los niños quieren.
Por ejemplo, si un niño quiere comerse una caja de chocolate entera, por supuesto que no lo vamos a dejar, no se lo vamos a permitir porque sabemos que le va a hacer daño. Hay personas que dicen, déjalo para que le caiga mal y aprenda. Eso no es crianza respetuosa. Si nosotros sabemos que le va a hacer mal, ayudémoslo, establezcamos el límite, se conversa, se establece el límite y después por repetición vamos haciéndole entender cada vez nuevamente. Y no hay que pensar, mi hijo no entiende. Nadie entiende a la primera nada nuevo. Yo, por ejemplo, necesito leer algo varias veces y repasar para entender lo que estoy aprendiendo. Si nos encontramos con un niño que entiende a la primera, que es un niño que está sometido. A un niño hay que decirle las cosas varias veces en la vida. Las cosas importantes hay que repetirlas todos los días. Hay conocimientos que requieren miles de repeticiones. Entonces, nosotros vamos a tener que educar con dos herramientas que son fundamentales. La repetición, que es lo que acabamos de hablar, y el ejemplo. El niño aprende cuando ve cómo los papás resuelven conflictos, cómo se relacionan con sus tíos, abuelos, vecinos. Si estamos todo el día hablándole a los niños de cómo hay que ser buenas personas, eso no sirve. Es muy aburrido escuchar las cosas que tenemos que hacer sin ver el ejemplo. Entonces, por ejemplo, el papá que resuelve el conflicto que tiene con el vecino de manera respetuosa, los niños aprenden del ejemplo, lo repiten, lo replican, lo hacen propio y después lo enseñan a sus propios hijos. Acá quiero hablarles de los premios y los castigos. Premios y castigos para límites no es la manera que va a llevar a que el niño aprenda. Necesitamos que el niño aprenda, y aprender significa que incorpore eso que le queremos enseñar para toda la vida, que se lo aprenda de por vida y que lo pueda aplicar en su vida adulta. Para que esto se produzca, no hay que utilizar premios y castigos. Hay muchos estudios científicos que demuestran que esto no funciona, porque no produce justamente el aprendizaje, sino que lo que produce es miedo, que técnicamente se llama condicionamiento al miedo. Y esto es algo que lo estudian los conductistas, que a través del uso del laboratorio con ratas, experimentando, electrocutándolas, se dieron cuenta que funciona el premio y castigo. Porque la rata en este caso aprende por miedo, no porque realmente aprendió y entendió. Lo mismo sucede con los niños. Entonces, no es una buena manera y no pertenece a la crianza respetuosa. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar esto, pero establecer límites y lograr que el niño aprenda lo que nosotros queremos que comprenda y que entienda? Lo que los niños necesitan es que les expliquen las cosas con palabras simples, de manera concreta, y muchas veces van a ver que un niño va a preguntar muchas veces lo mismo y nosotros tenemos que repetirlo. Va a llegar un momento en que le vamos a preguntar y el niño va a poder contestar. Ahí es que ya lo atrapó, ya es de él y así lo va a poder transmitir. Por eso la repetición y lo verbal es súper importante. La idea es que no adiestremos a los niños como a las ratas, no los intimidemos a los niños con violencia. La idea es que eduquemos. Y la educación es con buenos tratos, con respeto y con ejemplos. Ahora sí, vamos a pasar a hablar un poquito de los berrinches. Técnicamente se llama desregulación emocional. ¿Cómo es la crianza respetuosa entonces con los berrinches o la desregulación emocional? Los niños cuando están desregulados es porque siempre pasa algo, no se desregulan porque sí. Lo primero que hay que hacer es un checklist biológico. ¿Qué significa esto? Preguntarnos si tiene frío, si tiene hambre, si tiene sueño, fiebre, si durmió bien, si durmió mal,
Porque un niño que presenta alguna de estas cosas está más irritable. Por ejemplo, si le duele la panza y uno lo está obligando a tomarse una leche, es terrible y es obvio que reaccione de una manera que no queremos que reaccione. Hay niños que no pueden expresarse, entonces empiezan a llorar, a gritar, a patalear. Y eso los papás erróneamente piensan que está manipulando, que son engaños, lo cual, por ejemplo, un niño antes de los 6 años no tiene estructuras cerebrales para poder pensar lo que vos pensás de lo que él hace, que eso es fundamental para el engaño y la manipulación. El concepto de manipulación lo vemos recién en la segunda infancia, que va desde los 6 a los 12 años y que a su vez es derivado de lo que aprendieron, de las estrategias manipuladoras que sí tenemos los adultos, por ejemplo. Cuando le dicen, si no te comes la comida, no te voy a dar el postre o no voy a jugar con vos. Eso es chantaje. Así va a suceder en la vida adulta, con su pareja, por ejemplo. Esas parejas que dicen, si me dejas voy a hacer tal cosa. Bueno, eso viene de estilos afectivos de la infancia, donde nos enseñaron que el afecto se condiciona y se chantajea o se presiona para que salga. No es el camino. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, antes que nada, respirar, oxigenar, autorregularse. Lo que decíamos antes, la parentalidad es un ejercicio que requiere mucho oxígeno. Entonces, para poder tenerlo, hay que respirar mucho, profundo y tratar de conectar con mi cuerpo, entendiendo que soy un ser biológico, tratando de sentir mi corazón, así bajamos, nos calmamos, respiramos, porque cuando los niños están en situaciones muy estresantes, necesitan contención física real. Si el niño está con una desregulación emocional, por ejemplo, podemos ponernos a su altura, luego tomarlo con nuestro brazo por encima de él para pegar su espalda a nuestro pecho, siempre y cuando tenga mi corazón en calma, porque si yo estoy alterada, no lo voy a lograr. Lo que yo tengo que entender y tengo que aprender es que yo voy a lograr que él se empape de la emoción que yo proyecto. Entonces lo bajo, lo acerco a mí y le hablo. Y es importante tomar el canal de la voz en un tono lento. Entonces, a medida que le vamos hablando y hablando, explicándole de manera lenta, el niño se va a ir conectando con nosotros. Este es como el Wi-Fi o el Bluetooth que el niño tiene con nosotros. Entonces, en la medida que nosotros le presentamos la emoción, por ejemplo, le decimos, te entiendo que estás enojado porque no te dejo ir al parque, entiendo que te sientas frustrado porque no te está saliendo lo que quieres hacer, de manera que el niño pueda identificar esa emoción y meterse en ella, de esa manera la va a poder regular su emoción desbordada. Así podemos ayudar a los niños, no mandándolos a la pieza a mirar la pared solos. Así no estamos haciendo nada. Si nosotros realmente queremos regular a los niños, tenemos que invertir en emoción y tiempo. Finalmente, les dejo una frase que me encanta, que dice, la libertad de crianza termina donde comienzan los derechos de la infancia. Es para pensar, se las dejo y agradezco por su escucha atenta y me despido. Los saludo. Muchas gracias.